Mi nombre es Martina y estoy aquí para compartir una parte de mi vida que nunca pensé que contaría. Tengo 32 años, con cabellos castaños que caen naturalmente sobre mis hombros y ojos que juegan entre el verde y el marrón según la luz. Mi estatura es mediana, y mi cuerpo mantiene sus curvas, a pesar de mi relación inconsistente con el gimnasio. Soy diseñadora gráfica, una profesión que me desafía y me permite sumergirme en mi universo creativo, aunque a menudo me veo luchando contra plazos y el estrés que los acompaña. Casada desde hace 5 años con Lucas, un hombre dedicado y trabajador, hemos construido una vida juntos que, aunque cómoda, a veces me parece incompleta. Lucas, con su mente siempre enfocada en la ingeniería, parece cada vez más distante, transformando nuestras conversaciones, que antes estaban llenas de profundidad y emoción, en meros diálogos sobre el día a día. Decidimos posponer la idea de tener hijos para concentrarnos en nuestras carreras, un paso significativo en el que ambos estuvimos de acuerdo. Alejandro, mi cuñado y hermano menor de Lucas, aporta una energía completamente diferente a nuestra vida. Aventurero y siempre con una sonrisa misteriosa, parece vivir en un mundo aparte del nuestro. A pesar de las diferencias, siempre ha habido respeto entre nosotros, aunque nuestra conexión parece un poco distante. El último verano, nuestra realidad tomó un nuevo rumbo. Planeamos un viaje de vacaciones a una casa de campo en la costa sur de España, en Marbella. Un lugar rodeado de belleza natural, con el mar de fondo, parecía el escenario perfecto para un descanso de la rutina. No había nada que indicara que este viaje sería diferente a los demás, pero la atmósfera de Marbella, la libertad que ofrecía el mar y, notablemente, la ausencia de Lucas, que se quedó atado al trabajo, crearon un contexto completamente nuevo para mí. Ese verano en Marbella transformó mi vida de formas inimaginables, revelándome pasiones y verdades sobre mí y sobre Alejandro que jamás pensé descubrir. Fue una temporada marcada por sentimientos intensos, descubrimientos y, inevitablemente, por actos de infidelidad. Esta experiencia, tan tumultuosa como esclarecedora, dejó marcas profundas, enseñándome sobre los aspectos más ocultos de los deseos y el corazón humano. La llegada a Marbella marcó el inicio de un periodo de descanso tan ansiado. La ciudad, vibrante y hermosa, se presentaba como el refugio ideal para dejar a un lado las presiones del día a día. Alejandro, inmerso en la escena nocturna local, había adquirido una villa espectacular con vistas al mar, un santuario que prometía serenidad y diversión. En un típico día caluroso de julio, encontramos a Lucas, mi compañero, cargado por las preocupaciones del trabajo, pero con una chispa de esperanza por días de tranquilidad. Fuimos recibidos por Alejandro, cuya sonrisa fácil y despreocupada nos invitaba a explorar el espacio que sería nuestro retiro. La villa era un espectáculo aparte, moderna y amplia, con ventanas que enmarcaban el sol y se abrían a la magnífica paisaje del Mediterráneo. Sin embargo, fue la piscina, con su agua cristalina rodeada de tumbonas, la que realmente capturó mi atención, prometiendo ser el escenario de momentos de puro relax bajo el sol. En los primeros días en Marbella, nos sumergimos en un mar de actividades, descubrimos playas que quitan el aliento, nos deleitamos con la gastronomía local en encantadores restaurantes y nos perdimos en mercados vibrantes de artesanía. Lucas rejuvenecía a simple vista, disfrutando de cada nuevo descubrimiento, mientras que Alejandro se revelaba como un anfitrión sin igual, siempre listo para sorprendernos con aventuras inesperadas. Pero no todo seguía la perfección de ese cuadro. Cuando caía la noche, Lucas, vencido por el cansancio y las preocupaciones del trabajo, se retiraba más temprano, dejándome sola con Alejandro. Esas noches al aire libre, compartiendo vinos y conversaciones bajo las estrellas, comenzaron a adquirir un nuevo significado. Alejandro me escuchaba con una atención que no había sentido de Lucas en mucho tiempo, y su risa descomplicada traía una ligereza que casi había olvidado. Entre nosotros, nacía una amistad especial, alimentada por la belleza y tranquilidad del lugar, una conexión que florecía, a pesar de las advertencias de precaución que resonaban en mi conciencia. Lucas, por su parte, parecía distante de esta creciente intimidad, atrapado en sus obligaciones, ajeno a las sutiles transformaciones a su alrededor. En ese paraíso junto al mar, me sentía progresivamente desconectada de él, mientras la presencia de Alejandro se volvía cada vez más significativa para mí, su energía y pasión por la vida me atraían de una manera que no podía ignorar. Y allí, en ese paraíso, me sentí progresivamente distante de Lucas, mientras comenzaba a surgir una inusitada y abrumadora atracción por Alejandro, una fuerza que me empujaba hacia su vitalidad y libertad, un magnetismo que desafiaba la razón y amenazaba con trastornar todo lo que yo había hecho. Conoció y amó.
En una noche que prometía ser un capítulo más de nuestra aventura veraniega, Alejandro planeó una celebración junto al mar, una inmersión en la vibrante vida nocturna de Marbella, un universo que dominaba con maestría. Lucas, inicialmente vacilante, acabó cediendo, tal vez movido por mi visible entusiasmo o por el deseo de no despegarme de la alegría que palpitaba en mis ojos. La playa, adornada con antorchas y luces multicolores, se transformó en un escenario de ensueño, donde la realidad parecía convertirse en fantasía. La música, un híbrido de ritmos electrónicos y el eterno murmullo del mar, proporcionó el escenario perfecto para risas y diálogos que se entrelazaron bajo el manto de estrellas. Allí, en medio de la multitud, nos dejamos llevar por el baile, disfrutando de los cócteles preparados por Alejandro, cuyos gin tonics parecían tener el poder de deshacer cualquier reserva. A medida que avanzaba la noche, un velo de euforia y alcohol suavizaba los bordes de la realidad, una transformación en Alejandro se hizo evidente. Su atención se volvió hacia mí con renovada intensidad, sus miradas fijas, sus sonrisas cargadas de un significado que trascendía la mera cortesía. Al principio, pensé que era un efecto de la atmósfera libertaria que nos rodeaba, pero no pasó mucho tiempo para que la sutil electricidad de nuestros toques accidentales de baile revelara una verdad más profunda. Cada roce de brazos entre nosotros me ponía la piel de gallina, dibujando líneas de fuego bajo mi piel. Había algo embriagadoramente prohibido en esa atención, una invitación silenciosa a explorar territorios desconocidos. Alejandro me observó con una intensidad que parecía ver más allá de mi exterior, reconociendo anhelos y anhelos que yo misma apenas entendía. La curiosidad, teñida de un peligroso morbo, empezó a insinuarse en mi ser, susurrándome preguntas cuyas respuestas temía y deseaba al mismo tiempo. ¿Alejandro estaba coqueteando conmigo deliberadamente, o fue solo un reflejo de esa noche sin ataduras? Ese momento, suspendido entre la realidad y la fantasía, marcó el inicio de una travesía por aguas turbulentas y desconocidas, donde cada mirada y gesto llevaba el peso de promesas veladas y peligros seductores. Lucas, lejos de la red de emociones que se tejía a su alrededor, parecía cada vez más agotado y alejado de nuestra realidad compartida. Cuando la medianoche nos cubrió, decidió retirarse a la villa, dejándome a la deriva entre la culpa y la ardiente curiosidad. La promesa de desentrañar los misterios que Alejandro parecía ofrecerme habló con más fuerza, anclándome a la playa bajo el cielo estrellado. Acompañada únicamente de la luna y las olas, me sumergí en conversaciones que coqueteaban con lo prohibido, risas compartidas que resonaban en una intimidad creciente. Alejandro, con su creciente audacia, bordaba en el aire insinuaciones que aceleraban mi pulso, arrastrándome hacia contornos de deseo y audacia que apenas reconocía en mí mismo. En ese tablero de miradas y palabras se calculaba cada movimiento, un delicado ballet sobre la cuerda floja de lo permitido. La atracción que nos rodeaba era palpable, tejiendo a nuestro alrededor un velo de misterio y promesas veladas, susurrando la posibilidad de explorar territorios desconocidos. Despertar a la mañana siguiente fue cruzar un umbral de realidades, el sol de Marbella filtrándose a través de la ventana como un brillante recordatorio de un nuevo día, mientras luchaba con un torbellino de emociones. Lucas, víctima de la resaca y el cansancio, apenas podía disimular su apatía, en marcado contraste con la energía inquebrantable de Alejandro, quien, imperturbable, le propuso un día de mar en su barco. La propuesta, aunque llena de tensión y expectativas, encendió en mí una llama de aventura y libertad. La negativa de Lucas a incorporarme, so pretexto de cansancio, me dejó al borde de un precipicio de decisión. La vacilación inicial ante la invitación dio paso a una atracción casi magnética ante la idea de dejarme llevar por las aguas, lejos de ataduras y miradas. La decisión de acompañar a Alejandro, de sumergirnos en ese azul infinito solos nosotros dos, fue un paso hacia lo desconocido, una danza con el destino que prometía descubrimientos y, tal vez, revelaciones. Envuelto en la promesa de un día lejos de todo menos del mar y el cielo, caminé, quizás ingenuamente, hacia un viaje que desafiaría los límites de mi corazón y mi alma. Una vez a bordo, nos encontramos envueltos en una atmósfera donde la serenidad del mar se entrelazaba con una electricidad casi táctil, una energía que danzaba a nuestro alrededor, sutil pero innegablemente presente. Alejandro, como anfitrión ejemplar, cuidó cada detalle velando por mi comodidad mientras nos deslizábamos por las aguas hacia una cala secreta, un pedazo de paraíso donde el agua cristalina nos llamaba a bucear. Entre baños y momentos de descanso bajo el sol, la conversación fluyó con una facilidad que contradecía la tensión vibrante que nos rodeaba, una tensión sexual que palpitaba bajo la superficie de cada palabra y sonrisa.
Alejandro, con la confianza de quien conoce bien el terreno que pisa, intercaló el diálogo con relatos de sus aventuras, cada narración impregnada de insinuaciones y un coqueteo velado que me intrigaba y halagaba a partes iguales. Sus palabras, llenas de humor y consternación, dibujaron en el aire la silueta de posibilidades prohibidas, tentadoras por su audacia. El avance del día parecía acortar la distancia entre nosotros, cada gesto casual un toque al darme una bebida, la mano que se demoraba un momento más al ayudarme a subir a bordo tejía una red de electricidad que recorría mi piel, encendiendo una llama de sentimiento que se alimentaba de cada mirada y toque accidental. Y entonces, en un momento suspendido en el tiempo, nuestras manos tocan un accidente orquestado por el destino. La mirada que siguió, llena de deseo tácito, reveló la verdad de nuestros sentimientos, un deseo intenso que desafiaba las barreras de lo permitido. Aunque retiré mi mano en un gesto reflexivo, ese breve contacto selló la certeza de que lo que palpitaba entre nosotros trascendía la imaginación, grabando en la piel la promesa de un fuego que, una vez encendido, desafía la contención. A bordo de ese barco, el aire se convirtió en un campo minado de atracción y vacilación, un delicado vals donde cada palabra, cada risa, llevaba capas de significado oculto. Sin embargo, en medio de la tensión palpable, ambos preservaron meticulosamente un velo de normalidad, un reconocimiento tácito de que cruzar el umbral entre nosotros redefiniría irrevocablemente nuestra realidad. El anochecer llegó acompañado de risas y una forjada ligereza, terminando el día sin desentrañar los misterios que flotaban en el aire. Aquella noche, bajo el vibrante cielo de Marbella, el descanso era un visitante inquieto. Al lado de Lucas, el sueño se me escapaba, perdido entre la realidad y los ensueños prohibidos. La sed, tanto física como de respuestas, me guió a través de la casa dormida hasta la cocina, buscando alivio en el frescor de un vaso de agua, bajo la atenta mirada de la luna. Fue entonces cuando la quietud de la noche fue rota por la llegada de Alejandro, cuyo regreso de las sombras de la noche rompió el silencio con una risa ahogada y unos pasos que delataban su leve borrachera. El encuentro inesperado en la cocina, él mostrando una sonrisa confiada y ojos que brillaban con un secreto tácito, y yo, una figura de seda y sombras, desencadenó un nuevo capítulo en nuestra danza silenciosa. Las palabras intercambiadas en susurros, con las primeras luces del día, pronto se cargaron de la tensión que nos rodeaba, una electricidad que crecía, alimentada por los días de cercanía y lo no dicho. Mientras se acercaba con la excusa de ayudarme, el espacio entre nosotros disminuyó hasta volverse casi inexistente, y pude sentir la realidad del calor de su cuerpo, el aroma de su presencia, una embriagadora mezcla de noche y mar. Nuestros ojos se encontraron y, en ese instante, el mundo que nos rodeaba se desvaneció, dejando solo la pura verdad de nuestra conexión. La atmósfera entre nosotros se convirtió en un hilo vivo de tensión, cada respiración, cada movimiento cargado de una promesa silenciosa. La proximidad, antes soportable, presentaba ahora un desafío, una tentación que amenazaba con derribar las barreras cuidadosamente construidas entre el deseo y la razón. Esa noche, bajo el velo de la luna y la influencia de un momento tenso, la línea que habíamos prometido no cruzar se deshizo, inesperadamente. Fue un instante de sorpresa y revelación, un momento en el que el deseo contenido durante mucho tiempo rompió las barreras del silencio. La sorpresa dio paso a una ola de emociones abrumadoras, un torbellino que arrasó con todas las inhibiciones, encendiendo una llama que parecía esperar solo a que se encendiera una chispa. La cocina, con sus sombras y contornos dibujados por la tenue luz, se convirtió en el escenario de nuestro secreto, un espacio donde las convenciones de la vida cotidiana parecían suspendidas. Fue un momento de éxtasis y conflicto, cada gesto llevaba el peso de nuestra conexión pero también la conciencia de la línea que habíamos cruzado. La intensidad de aquel encuentro marcó un antes y un después, un punto de no retorno que quedó grabado en nuestra memoria. En los días siguientes, me encontré en una tormenta de sentimientos contradictorios. La culpa era una sombra constante, especialmente en presencia de Lucas, un doloroso recordatorio de la promesa incumplida. Sin embargo, una parte de mí se aferró a ese sentimiento de vitalidad y deseo reavivado, en marcado contraste con la rutina y las certezas que habían guiado mi vida hasta entonces. La tensión entre Alejandro y yo se convirtió en una presencia casi tangible, un juego de miradas y palabras no dichas que se entrelazaban con los momentos más banales de la vida cotidiana. Cada encuentro casual estaba ahora cargado de una electricidad silenciosa, un recordatorio constante de nuestro secreto compartido. Era una danza al filo de la navaja, una peligrosa mezcla de deseo y remordimiento que amenazaba en cualquier momento con romper la superficie de la normalidad que luchábamos por mantener. Lucas, ajeno al torbellino de emociones que me consumía, pareció perder el brillo que lo caracterizaba al inicio de nuestras vacaciones.
Quizás el inminente final del viaje o el peso de las responsabilidades que le esperaban en casa habían cambiado su fisonomía, introduciendo una sombra de melancolía en sus gestos y miradas. La última noche en Marbella se presentó una oportunidad inesperada. Alejandro, siempre maestro de la sutileza, sugirió un encuentro clandestino con el pretexto de disfrutar del ambiente único de un bar local, esos rincones mágicos donde la música se entrelaza con la luz tenue para crear un refugio del mundo exterior. Con una pobre excusa para Lucas, busqué un momento de aislamiento, anhelando un suspiro de libertad antes de regresar a la rutina que nos esperaba. El bar era una invitación al olvido, un espacio donde las sombras bailaban al ritmo de melodías suaves y cautivadoras. Sentados separados, envueltos en la penumbra, cada frase que intercambiábamos, aunque aparentemente banal, vibraba con una intensidad clandestina, una confirmación silenciosa de la atracción que se negaba a ser ignorada. En este escenario de confidencias susurradas, fue Alejandro quien, con una audacia que me desconcertó, sugirió un desvío en nuestro camino, un gesto impulsivo que desafió la razón. Nuestro encuentro, marcado por la urgencia y la pasión, fue un testimonio de la tormenta que nos habitaba, un momento de olvido donde solo parecía existir la intensidad de la hora. Cuando regresamos a la realidad de la villa, el peso de nuestras acciones comenzó a imponerse con fuerza abrumadora. La conciencia de la traición que habíamos perpetrado arrojó una larga y fría sombra sobre el recuerdo de aquellos días de sol y descubrimiento. Sabía, con una certeza que dolía, que los secretos de Marbella debían permanecer enterrados en lo más profundo de aquellas noches estrelladas, un capítulo concluido, sellado a las posibilidades de nuestro futuro compartido. Era un secreto que llevaría solo, un eco silencioso de una pasión que, por mucho que ardiese, no tenía lugar en el mundo que había elegido construir. El final de nuestra estancia en Marbella trajo un torbellino de sensaciones encontradas, un alivio por volver a la comodidad y previsibilidad de mi vida cotidiana, pero también un peso en el corazón debido a la intensidad y la conexión experimentadas, ahora dejadas atrás. El regreso a casa marcó el cierre de un capítulo vibrante y tumultuoso que me reintrodujo en una realidad que, aunque familiar, ahora estaba cubierta de complejidades y sombras que antes no había percibido. Al reflexionar sobre ese verano, parece un sueño efímero, una narrativa vibrante de pasión y escapismo, puntuada por momentos de profunda reflexión personal. Lo que experimenté fue un viaje más allá de lo cotidiano, una desviación de las normas que rigen la existencia diaria. Y, sin embargo, las olas de esa experiencia continúan llegando hasta mí, haciéndose eco de sus lecciones y revelaciones. Descubrir un lado más audaz y vibrante de mí fue tan sorprendente como esclarecedor, ya que reveló deseos e impulsos que nunca supe que tenía. Pero con estos descubrimientos también vino la culpa, una sombra que me sigue en silencio, un recordatorio constante de la traición no revelada de Lucas. Este secreto ha transformado la forma en que me veo a mí mismo y ha añadido capas de complejidad a nuestra relación que me cuesta comprender e integrar. El viaje desde entonces ha sido una batalla para alinear quién era yo en aquellas noches estrelladas de Marbella con quien necesito ser en la vida cotidiana. Ha sido un proceso doloroso pero instructivo, enseñándome sobre la fragilidad de las relaciones humanas y la importancia fundamental de la honestidad y la comunicación. Esta experiencia sirvió de espejo y me obligó a afrontar las insatisfacciones y los silencios que a veces impregnan mi vida matrimonial. Sacó a la luz la urgente necesidad de dialogar, de compartir deseos y miedos, en busca de una conexión más profunda y verdadera. Me mostró que al ignorar las brechas emocionales o las fallas en la comunicación, corremos el riesgo no solo de sentirnos insatisfechos, sino también de perdernos en laberintos de elecciones que nunca pensamos que tomaríamos. En definitiva, Marbella fue una lección sobre los límites del deseo y las consecuencias de nuestras acciones, un recordatorio de que la verdadera intimidad y felicidad en una relación no se derivan de la búsqueda interminable de nuevas pasiones, sino del cuidadoso cultivo del amor, la confianza y el entendimiento mutuo. Mirando hacia el futuro, ahora me comprometo a seguir un camino más auténtico y satisfactorio, tanto personalmente como dentro de mi matrimonio. Reconozco que aunque no puedo cambiar los acontecimientos pasados, tengo el poder de aprender de ellos y utilizar estas lecciones para madurar, tanto individualmente como en mi relación. El verano en Marbella fue un punto de inflexión, un momento de profunda reflexión en medio de la agitación, proporcionándome una claridad que me faltaba en la vida. Aunque no estoy orgulloso de todas mis acciones, estoy sinceramente agradecido por las revelaciones que surgieron de esa experiencia y por la oportunidad de redescubrirme a mí mismo y reevaluar los contornos de mi relación. Ante los desafíos y encrucijadas que enfrenté, me cuestiono sobre las decisiones que tomé y cómo moldearon el camino que ahora quiero seguir.
Este viaje de introspección no se trata solo de reconciliarse con el pasado, sino también de construir un futuro en el que la honestidad, el respeto mutuo y la comunicación abierta sean los pilares fundamentales. Enfrentarse a tales pruebas despierta la curiosidad sobre cómo otros navegarían por las mismas aguas turbulentas. Es una invitación a reflexionar sobre los valores que nos guían y las decisiones que tomamos ante lo inesperado. En un mundo donde cada historia tiene múltiples facetas y cada elección puede generar innumerables resultados, compartir experiencias se convierte en un poderoso medio de crecimiento y comprensión. Este relato, aunque personal y lleno de vulnerabilidades, es un gesto de apertura de mi corazón, con la esperanza de que pueda inspirar a otros a buscar sus propias verdades y, tal vez, encontrar el coraje para enfrentar sus tormentas internas. Que las lecciones que aprendí en Marbella sirvan de faro, no solo para mí, sino para todos los que buscan luz en medio de las sombras de sus dudas y miedos.